gente las habite. Los planteamientos del geógrafo y marxista David Harvey nos invitan a esta reflexión, dado que la situación actual, al menos en México, es muy similar al panorama que Marx en su momento analizó. La pregunta la dejaremos abierta y nos interesa mucho su opinión sobre este tema. Adelante. La especulación inmobiliaria es la compra-venta de inmuebles principalmente para tenerlos como reserva que generará una plusvalía y rentabilidad. Por eso es que llegamos a ver desarrollos que tienen una ocupación mínima, pues fueron adquiridos únicamente como una forma de inversión. Sin embargo, el mercado inmobiliario debería por naturaleza tener una rentabilidad social y después una rentabilidad económica. Tal vez una posible respuesta a esto sería equilibrar y regular los mercados inmobiliarios, en relación a que también existe una enorme demanda de vivienda en contraste a este fenómeno. Es muy bueno hacer negocios e invertir en construcción, mas apreciándolo siempre como un medio de inversión más que de especulación. Esa pregunta de si las ciudades se construyen para invertirse o para habitarlas, yo creo que en un principio sí estaba conformado para habitarlas, pero últimamente ha sido más para invertirlas. Ya no es tanto en las necesidades que tiene el habitante en una ciudad, ya no es tanto eso. Ya se preocupan más por invertir. Simplemente aquí en Santa Fe se pueden ver varios edificios que están inhabitados, pero no por eso quiere decir que no tengan ninguna función. Más bien invierten las personas en ellos para que es como una especie de plusvalía. Creo que la ciudad actualmente, tristemente, en todos los ramos, tanto en privado, en gobierno, ya nada más se preocupan por invertir, no se preocupan por las necesidades de las personas, no se preocupan realmente para que sea funcional una ciudad. Más bien se está pensando muchísimo, nada más en lo que genera, el dinero nada más, ¿no? David Harvey es un geógrafo, pero también él es un teórico marxista. Él incluso se describe como un urbanista rojo. Y una de las razones que inspiró el tema es precisamente todo el contexto que tenemos. Hemos cambiado mucho en esta modalidad y hemos aprendido demasiado todos. Incluso algunos hemos tenido que cambiar o ajustarnos a otro segmento incluso de mercado. El voraz capitalismo, como él lo define, es una de las causas que ahora mueven a todo el mundo. Nosotros no somos partidarios como tal de capitalismo o socialismo, pero me parece que sea cual sea la filosofía podemos aprender de ella. Esa fue la razón por la que hicimos este documental.